Eh, Me encuentro en el Museo Amparo, donde explícitamente nos dice que la línea del tiempo fue hecha por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez del año 2400 a.C. al año 1500 después de Cristo. Y esta línea del tiempo se supone que el arquitecto Pedro la tenía en otro diseño, y lo que hizo el Museo Amparo fue rescatarla para darle otra vista y que nosotros como visitantes pudiéramos visualizarla de manera más apropiada, por ejemplo incluyendo colores o todas estas formas como de otros países, incluyendo cosas que nosotros tal vez no pudiéramos haber apreciado en ese momento, y ahorita lo tenemos todo más panorámicamente. Esta imagen me llamó mucho la atención porque en una plática con mi mamá me comentaba que en los años, pues cuando ella primordialmente trabajaba junto con mi abuelita, hacían lo mismo porque tejían cobijas. Entonces, todo lo que hacía ahí la persona, ellas también los hacían, pero con las cobijas. Y ahorita lo recordé porque se ve muy digitalizado, pero yo creo que en esos tiempos era muy diferente. Aquí nos muestra el juego de pelota y cómo es que ellos lo hacían, y como las posiciones aquí, y también la imagen referente a eso. Y si logramos escuchar con facilidad, hay unas bocinas que supongo que nos muestra como los idiomas que se hablaban. De hecho, allá pasé como un tipo cartel que decía, o que nos mostraba las palabras, pero pues no sabía qué decía porque no trae como una traducción. Esto se me hace muy relevante a los huehues. Hablando de una clase que tuvimos con el profe, hablábamos de los huehues, y creo que esto es una expresión real de lo que eran los huehues. Este es el segundo museo y es el de la Casa del Mendrugo. Y pues comenzando esta parte se llama el Señor Rubia, y después abajo tenemos casi parecida, similar. Aquí se llama Caracol Trompeta, y en el otro era como algo de la guerra, para anunciar que había empezado la guerra, y esta se llama Caracol Trompeta. Aquí encontramos una explicación, supongo, pero no se ve. Por segunda parte, algo interesante, y siento que es como muy, no sé, a mí me dio escalofríos, es que aquí nos dice que en la manera en la que el tratamiento que iba a tener tu cuerpo ya muerto dependía de la gran forma de la ocupación de la persona, de su edad, sexo, rango social y manera de muerte. O sea, por ejemplo, yo supongo que si tal vez eras como un obrero, o tal vez no tenías como una posición social buena, no sé, podrías acabar en un río, o también tal vez podrías acabar comido por aves. Entonces, está interesante. También vemos esta parte como más sobre la cocina, y vemos elotes, maíz, frijol, yo creo. No, es maíz. Bueno, pero sí hay poquito maíz, poquito frijol. También vemos, creo que es como... no me acuerdo cómo se llama, la verdad.
Y son cosas creo que básicas y creo que desde ahí empieza también nuestra cultura, desde eso. Esta parte lo había leído que eran como huesos, estas partes son los huesos y también están acá. Esto que vemos ahí son huesos y allá también lo mostré al principio, también son huesos que son reconstruidos para que los pudiéramos observar. Y con la derecha señala hacia arriba. Porta un tocado que asemeja a un caracol y sobre este la cabeza de un ave de cuyo pico brota una víbora. Finalmente está la parte de Chuchita, que era lo que nos interesaba de aquí, que pues es la habitante más pues prehispánica que hubo en Puebla, y nos comentaba una señorita que esto que se ve aquí pues son como restos humanos que se rescataron y aquí están. Se supone que es Chuchita y Chuchito. Síganme en mi página Y ya, de Facebook y ahí está como y más les estaré contestando desde más allá. la explicación que decía que es una mujer adulta de 45 a 50 años y que esto que se ve aquí es una ofrenda. Hola, soy Chuchita. La tercera visita fue al Museo Exconvento de Santa Rosa, comenzando por la historia del chile en nogada. El joven que nos dio el recorrido comenzó explicándonos que para las monjas en ese entonces el chile en nogada representaba un postre. A la hora de capearlo o de ponerle o rellenarlo de cosas dulces dejaba de ser un postre. Posteriormente se muestra el árbol de la vida y después la capilla de las monjas enfermas donde hacían sus oraciones porque se supone que ahí se sanaban. Cuando el museo se vuelve arte popular, deciden reducir un poco las partes del museo, como las puertas. Para continuar, pasamos con los famosos huehues, donde nos explicaban que a lo largo del carnaval, el primer día, el diablito anda suelto, es por eso que se ve que anda espantando a los niños y sacando a bailar a las muchachas, para posteriormente el segundo día lo invitan a bailar con él, ya no espanta y lo invitan a bailar con él, y al tercer día ya es perteneciente a la cuadrilla de los huehues. Se decía que entre más ollas tuviera la mujer, más platillos sabía cocinar. A la hora de mezclar ingredientes, la Madre Superiora se da cuenta y expresa en sí: hermana, qué buen mole, lo que los demás la corrigen diciendo que es mole. Desde ahí se le asigna la palabra mole al mole. Bueno, este fue el museo, la zona arqueológica de Cholula. En primer lugar, pues decidí subir a la iglesia un poco y conocer un poco más sobre toda esta parte religiosa. Y bueno, pues de la iglesia no puedo hablar mucho porque no hay como tanto de dónde indagar. Solamente puedo decir pues que la vista es muy bonita y que la iglesia también es muy bonita por dentro. De ahí pasamos al museo de sitio, donde nos encontramos muy pocas cosas, la verdad, como esta pirámide. Más que nada nos hablaba sobre que, como ya nos había comentado el profesor, lo que vemos es ni la mitad de la pirámide. Ahí se ve en esta imagen más explícitamente. La verdad es que es impresionante cómo la imagen refleja lo único que vemos, ya que a la hora de subir a la iglesia también se siente como una sensación rara, porque de hecho está muy empinado y todo eso, la verdad es como que sí te cansa. Entonces, de la iglesia es lo único. En esta imagen es la Virgen de los Remedios. Ya entrando a la zona arqueológica como tal, nos encontramos con agua de un pozo. Nos explicó el señor que estaba ahí que alcanzaba a medir
42 metros de profundidad y que supuestamente las creencias que tenían ahí era que si tomabas agua de ese pozo se te podía cumplir un deseo, dando una cooperación. Entonces la decidimos hacer y decía que teníamos que hacer la oración que tenía ahí y posteriormente tomábamos el agua y se nos cumplía el deseo. Bueno, posteriormente ya entramos a la zona arqueológica como tal donde se observan las pirámides. Bueno, la parte un poco más sobre estas construcciones de años, donde me encontré varias cosas curiosas y leyendo ahí un poco, eh, omitiendo que no están abiertos los túneles, no pude observar más el cómo está interiormente, pero exteriormente pues decía que al interior de los túneles y en algunos de los núcleos de las estructuras, en la zona arqueológica, los edificios cholultecas fueron construidos utilizando adobes para formalizar el núcleo y piedra caliza para los recubrimientos y áreas de mayor carga. Y finalmente se aplicaba una capa de estuco sobre la decoración que fuera pintada o grabada, y eso hacía resaltar a los templos y las plataformas. Decía que el adobe que ellos utilizaban era fabricado utilizando arcilla de los alrededores y la piedra caliza debió ser traída de la región de Tepiacatecali o Izúcar de Matamoros, ya que en el área de Cholula no existe. Bueno, después pasamos a la zona de Patio de los Altares, como se hace llamar, y pues se decía que antiguamente era mucho más grande. Entonces, conforme se iba remodelando la zona arqueológica, esto se iba haciendo cada vez más angosto. O sea que todo lo que vemos alrededor no es ni la mínima parte de lo que antes era. Y conforme se iba remodelando, todo va cambiando. Después entramos en el museo de sitio, había como estas pinturas hechas por arquitectos, porque las antiguas estaban pegadas o sea, estaban las antiguas, pero no estaban así como ahorita. Y decía que ahí representaban el cómo ellos, que era algo sobre el agua, sobre las lluvias, pero no recuerdo muy bien. Y todas estas pinturas representaban eso. Y ya para finalizar, al último fue la pirámide completa la que vimos y la experiencia fue muy bonita. La verdad fue muy cansado subir porque casi me andaba muriendo, pero todo estuvo muy bien.